disturbios en las inmediaciones de la Plaza de Justicia de Zaragoza se saldaron con 18 detenidos en la madrugada del martes. Comenzaron cuando la policía se acercó a un botellón alertada por una llamada que denunciaba actos vandálicos contra un hotel de la plaza. La situación degeneró en una batalla campal. El botellón no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de las fiestas populares de las grandes ciudades, pero sí ha generado más preocupación durante estos últimos meses de la pandemia, principalmente por los disturbios que ha desatado en varias localidades. Hoy queremos analizar las consecuencias de esta cultura del botellón para los jóvenes y la sociedad en general. Y para ello nos acompañan en nuestro plató Carlos Gallego, vocal del Colegio de Educadoras y Educadores de Aragón. Bienvenido, Carlos. Y Sergio Pérez, vicepresidente del Consejo de Juventud de Zaragoza. Bienvenido. Muchas gracias, Eric. Buenos días. Bueno, esto no es nuevo. El botellón no es nuevo, al menos, ¿no? Yo lo recuerdo de mi época. No, para nada. No, el botellón es, como tú bien dices, es histórico. Vienen cambiando, vienen dándose otras maneras otros lugares, otras formas de vivirlo, pero el botellón siempre ha estado ahí. Pero sí que quizá han cambiado cosas, ¿no? Por lo menos en Zaragoza tengo entendido que no estaba tan localizado en el centro, al menos los de las fiestas del Pilar estaban más en las zonas periféricas. Esto ya provoca un cambio, ¿no? Sí, bueno, si nos remontamos a hace unos años, pues los botellones se hacían más en el Parque Macanaz, en la zona de los Pilares de Venecia, pero estaban, era evidente de que estaban. Quizá no se situaban tan en el centro porque las actividades programadas para las fiestas del Pilar ocupaban todos esos espacios y este año no ha sido así, lógicamente. No sé si vosotros, los jóvenes, habéis detectado un aumento en la violencia o habéis notado cambios en estos últimos botellones aquí en Zaragoza. A ver, realmente incremento de la violencia tampoco es que lo hayamos percibido nosotros como primeras personas, ¿no? Al final, pues el consumo de alcohol lleva lo que lleva y una falta de control en esos entornos, pues genera esa inseguridad y que pues sí que ocurran actos vandálicos. Pero en entornos más controlados, pues yo creo que no había tanta incidencia de estos casos. Hablábamos de otras ciudades, hemos visto imágenes durante estos últimos meses, diría, de macrobotellones en Madrid, en Barcelona. Había temor de que esto llegase aquí, al final ha llegado, pero tampoco ha sido a lo mejor tanto como en otros sitios, ¿no? Las fiestas de la Merced en Barcelona, yo recuerdo que cada día, que al final, en general, se han contenido o se han disuelto de una forma bastante tranquila, ¿no? Quitando ese día que acabamos de ver. Sí, pero era evidente que estos episodios también sucedían aquí. Bueno, si nos remontamos simplemente a agosto, más cercano, Huesca, también sufrieron con los San Lorenzos, también sufrieron los botellones y demás. Desgraciadamente, el consumo de alcohol de estos botellones pues conlleva otras prácticas que ya no son tan bonitas ni tan sociabilizadoras, ¿no? Como podríamos poner como excusa para que los jóvenes participaran en ellos, ¿no? La banalización del consumo del alcohol, tanto social como familiar, pues conlleva unos problemas y unos problemas muy serios. Lógicamente, cuando la edad temprana de su consumo pues cada día se va reduciendo más, pues conlleva unos... Claro, en algunas de las noticias que se publicaban, la policía hablaba de que en este botellón concretamente había gente de 12 a 14 años. Sí. Eso es bastante sorprendente, ¿no? O a mí me sorprende mucho, 12 en una gran ciudad, en un botellón, a estas horas. A ver, 12 yo lo veo una edad temprana, yo creo que igual son datos, o sea, igual coges a un par de 12, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tengo datos y conozco gente que con 14, 15 años ya se mete en botellones, igual no tanto en el casco, pero sí que en los núcleos que se han generado en Valdespartera también, sin tampoco un espacio controlado, ¿no? Pues ahí por la tradición de subimos, cogemos el tranvía y ahí donde nos dejen nos ponemos a beber, sí que edades muy tempranas, 14, 15, 16 años, y es preocupante. Comentábamos antes que sí que hay una sensación de que hay más violencia y los expertos lo asocian a la pandemia. Escuchamos la opinión de un especialista. Después de una época en la que ha habido muchas restricciones y también mucha represión a muchos niveles, a nivel psicológico, a nivel de contención,
es normal que haya un efecto rebote, que haya un efecto elástico donde muchos jóvenes ahora quieran un poco expresar esa sensación de contención, a veces de las maneras no las más adecuadas, pero han pensado bueno, que los jóvenes de ahora son peores que los de antes. Creo que no tiene ningún sentido caer en eso, sinceramente, porque es establecer un juicio y una comparación que tampoco aporta ninguna solución. Los jóvenes son lo que son ahora mismo y lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente para ofrecer alternativas y para que ellos también puedan, como decía, hacer un ejercicio de pensamiento interno acerca de qué es lo que necesitan y cómo pueden acercarse a ello de otra manera. Nos han salido aquí dos temas. Yo no sé si coincidís con este psicólogo Plenamente. Sí, Plenamente. La paralización de cualquier tipo de ocio alternativo que impide una sociabilización de nuestros jóvenes, pues hace que a la larga, bueno, que en un futuro próximo cercano tengan que salir de alguna forma, no de la manera adecuada. ¿Es algo que habéis detectado en vuestro trabajo con ellos? Sí. Pero tal como comentabas, de todas las edades, incluso de niños más jóvenes, de 12, 13 años, que muchos de ellos no comparten este tipo de prácticas porque sus padres, sus tutores, pues no se lo permiten, lógicamente, pero sí que no saben. Hemos encontrado ciertas dificultades a la hora de sociabilización porque lo han suplido por redes sociales o por otros métodos no adecuados. Me imagino que es algo difícil de trabajar cuando las alternativas son pocas por la propia situación en la que estamos. Sí, pero no tanto para los jóvenes, sino también para los adultos. La situación ha sido muy mala para todos y nos ha conllevado unos problemas para poderlos trabajar que han sido complicados, claro. Lo que pasa es que vamos a hablar con un representante de aquí de la juventud, quizá es algo que hayan sufrido más por la propia energía de la edad que tienen, ¿no? Evidentemente. Además, aunque sí que es verdad que todos, digamos, todos los estamentos de la sociedad hemos tenido una lacra de actividades de ocio que poder practicar, pero yo creo que coincidimos en que los jóvenes son, y más en estas fiestas del Pilar, los que más han sufrido esa falta de actividades, de entornos en los cuales poder socializar o celebrar estas no fiestas que todo el mundo dice que tienen un carácter festivo, aunque sean no fiestas, y los jóvenes son los que más lo han sufrido, porque al final la tradición del botellón, la tradición de salir de fiesta, sigue estando ahí, ¿no? Lo que necesitamos es pues que también se adapte o que haya una vía según la cual pues los jóvenes lo puedan hacer de una forma segura, controlada y alejada de los nexos urbanos en los cuales pues se puede molestar a los vecinos o que igual causan mayores molestias. O sea, que ¿crees que esto debería poderse hacer, pero en un entorno distinto al que está sucediendo ahora? Yo creo que esto no se puede parar, o sea, digamos, no es algo que pueda cortarse, es algo que se va a seguir haciendo, porque al final, no sé, intentar que el salir de fiesta y los jóvenes es algo que es un hecho, es una realidad. Entonces, criminalizarlo, tachar de los jóvenes que salen de fiesta irresponsables, es hipócrita, es absurdo. Entonces, yo creo que hay que buscar la mejor manera de hacerlo para que sea seguro y cómodo para todos. También el hecho de que los aforos sigan siendo en Aragón, en hostelería, mucho más reducidos que en el resto de comunidades autónomas, o que se criminalice también al ocio nocturno, es absurdo, ¿no? Tampoco ayuda. Yo creo que habría que haber instado más al gobierno de Aragón a que pueda entrar más gente a los locales de ocio nocturno para que no tuvieran los jóvenes que estar en la calle. Medidas así. Hablabas de que es un poco inevitable, yo creo que forma parte también de la cultura de aquí, pero bueno, otros países europeos han enfrentado a situaciones complejas por el consumo de alcohol y otras drogas entre sus jóvenes. Un ejemplo que dio mucho que hablar hace unos años fue el de Islandia. El país nórdico, con unas tasas de consumo de alcohol entre adolescentes disparadas en los años 90, puso en marcha el programa Juventud en Islandia. Las medidas de este programa incluyeron la concienciación de los padres para que pasaran más tiempo con sus hijos, la oferta de actividades deportivas y culturales para adolescentes financiadas por las administraciones e incluso un toque de queda a las 10 de la noche para menores de 16 años. Las cifras de consumo de alcohol entre adolescentes se han desplomado en aquel país desde más del 40% al 5%. Parece que algo se puede hacer, al menos en otros países, pero hay que tener en cuenta quizá factores culturales. ¿Todo esto lo ves viable aquí en España? Hay muchos puntos que son viables.
quizá el toque de queda no es viable en nuestra sociedad. También hay que tener en cuenta que a las 10 en un país nórdico no son las 10 de aquí, igual son las 12. Estamos hablando de jóvenes hasta 16 años. También es verdad que en nuestra cultura, sobre todo igual en sitios más pequeños, la gente con 15, 16 años tiene más libertad de movimiento, ¿no? Lo importante sobre todo son los espacios controlados. Yo creo que ahí sería el kit de la cuestión en este punto. Si nuestros jóvenes tienen un abanico de oportunidades, un abanico de actividades que les sea grato, en los que ellos puedan participar, en los que ellos puedan interactuar y que incluso ellos hayan podido programar con los profesionales, pues sí, es viable. Otro punto que creo que hemos comentado brevemente, pero creo que vale la pena profundizar, es el de que al final el consumo de alcohol de los jóvenes no deja de reflejar el consumo de alcohol de una sociedad donde está absolutamente normalizado y naturalizado el alcohol, ¿no? Yo creo. No debemos de olvidar que el alcohol es la primera causa de muerte en personas de 15 a 50 años aproximadamente. Al final, yo creo que vosotros también es algo que veis de forma natural en los adultos y al final la gente acaba reproduciendo patrones. Yo creo que al final la tradición de consumir alcohol, pues cada vez, como comentábamos, pues viene empezando pronto, antes de lo que es legal, ¿no? Y eso pues es algo que no es discutible, ¿no? O sea, los menores de 18 no pueden consumir alcohol. Pero creo que tampoco es justo coger esta imagen de los jóvenes, ¿no? Al final, sobre todo últimamente en redes, parece que los jóvenes solo existen en el botellón, solo consumen alcohol, solo son esos jóvenes irresponsables o igual que socializan de noche, ¿no? Pero además en Zaragoza tenemos una riqueza de ocio alternativo para jóvenes, tenemos muchísimas asociaciones que trabajan por y para los jóvenes, tenemos muchos jóvenes que se mueven, tenemos y eso no sale, la gente no lo ve. Entonces creo que es importante que jóvenes no solo somos consumidores. Lo comentaba el psicólogo también, que tampoco hay que caer en los jóvenes de ahora son peores que los de antes, porque bueno, al final... No, los jóvenes de ahora están mucho más preparados, están mucho más implicados con nuestra sociedad y tienen, vamos, un potencial bestial. Lo que pasa es que, bueno, una de las consecuencias de las redes sociales es que solamente vemos los dos extremos y el extremo en este caso de los botellones, que ya sucedía en otras generaciones y demás, pues ahora es mucho más visible. También hablábamos de Islandia, del factor de los padres, que yo creo que quizá también es determinante, ¿no? Me parece que los padres, en el mundo en el que vivimos, cada vez estamos más ocupados, trabajamos más, se pasa menos tiempo con los hijos y al final los hijos a lo mejor se resienten de estas ausencias y buscan otro tipo de entretenimientos, o a lo mejor la figura paterna también sirve para modelar una educación. A ver, los padres son los padres, la familia es la familia y los adolescentes son los adolescentes. Yo creo que el rehuir el contacto con los padres en la adolescencia, ¿no? En la edad del pavo, es algo pues, también que todos hemos hecho, ¿no? Al final son tus padres, los quieres mucho, pero en ciertas edades empiezas a querer volar un poco más del nido y practicar un ocio fuera de casa y no con tus padres, manteniendo, digamos, hay tiempo para todo, ¿no? Pero es verdad que el educar a los padres, el enseñarles a mantener ese ocio con los hijos, el preocuparse, el adaptarse por sus necesidades, pues es muy importante, ¿no? Pero tampoco podemos decir que hay que hacer que los hijos estén siempre o practiquen siempre ocio con la familia, ¿no? Pues porque también, y yo creo que cuantos más entornos conozcan, más se muevan, pues mucho más enriquecedor. Tú comentabas que hay muchas alternativas en Zaragoza para practicar deportes o cultura o lo que sea. Yo no sé si hablaban en Islandia de que han tenido que fomentar y sobre todo la implicación de las instituciones para que sea gratuito o por lo menos muy asequible. Y no solamente la de las instituciones, yo insisto, deberíamos de implicar a nuestros jóvenes, hay que sentarse con ellos, hay que hablar con ellos, hay que decirles qué es lo que tú quieres, porque es muy fácil decir, esto es lo que yo te ofrezco, pero a lo mejor no es lo que yo quiero. Así empezó este programa, con un estudio en profundidad de las prioridades y preferencias de los propios jóvenes. Lo dicen ellos, ¿no? Que se han basado en un estudio científico y que cada poco tiempo entrevistan a los jóvenes para saber qué les falta, qué les sobra, por qué se comportan de una manera o de otra. Claro, es que al final... Y la corresponsabilidad es de todos, no solamente de los jóvenes. Es muy fácil criminalizarlos, es muy fácil que solamente aportar
una represión policial al problema, etcétera, etcétera, pero la responsabilidad es de los padres, es de los educadores, es de nuestros profesores, es de absolutamente todos los ciudadanos y de las administraciones, por supuesto, que no somos capaces de aportar algo que supla estos problemas. Yo me pregunto si en el colectivo de los jóvenes son conscientes también de los problemas que implica el propio consumo de alcohol y el consumo masivo, tanto para la salud como, bueno, se han visto situaciones en las que pues mucha gente aprovecha para robar. ¿Hay una conciencia ahora de que a lo mejor esto puede ser un entorno peligroso? Desde luego. De hecho, bueno, yo pudiendo hablar como Consejo de la Juventud de Zaragoza, pues somos muchas entidades juveniles o dedicadas a los jóvenes, y es verdad que un gran volumen de ellas son dedicadas al tiempo libre, ¿no? Pues las más sonadas son Scouts, Tropa Mix aquí en Zaragoza. Y desde ellas, todos los años, Prepilares, apoyamos las campañas que lanza el Servicio de Juventud para concienciar a los jóvenes de los riesgos que tiene el botellón, las grandes aglomeraciones, y nosotros apoyamos y trabajamos en esos temas, ¿no? Porque al final somos educadores también. Eso, y bueno, pues el resto de entidades que nos dedican al tiempo libre, pues hay muchas entidades sociales que por supuesto también lo trabajan, hay entidades políticas que pues o sindicatos que también se dedican a... Todos lo tocamos, ¿no? Yo creo que todos, al final, el joven organizado es un joven que trabaja por ese bienestar en el ocio nocturno. Hablábamos de los problemas para los jóvenes, pero el botellón, además de sus consecuencias para ellos, se convierte también en un problema para los barrios donde sucede. Los ruidos, la suciedad y el vandalismo preocupan a los vecinos de las zonas afectadas. Hoy queremos escuchar también su opinión y nos vamos en directo a la Plaza del Justicia, donde nuestro compañero Alejandro López se encuentra con Miguel Morte de Stop Ruido y un representante del Hotel Catalonia. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Eric. Sí, estamos en uno de los escenarios de esos botellones, esa Plaza de la Justicia, y justo detrás tengo una de las ubicaciones afectadas, el Hotel Catalonia. Estoy precisamente con su gerente, con Nacho Guinea, para que nos cuente, buenos días, Nacho, sobre todo cuál es el sentir, esa sensación después de esos actos que tuvimos lugar hace un par de noches. Bueno, sobre todo, buenos días, sobre todo impotencia, porque realmente, bueno, ha sido esta vez como nunca había sido. Ha habido unos actos de vandalismo y de violencia que nunca habíamos tenido. Siempre ha habido botellón y siempre ha habido ruido y cosas, pero lo de este año, gente subiéndose en las marquesinas, hay vídeos por ahí de gente subidas en la iglesia, la gente zarandeándoles. La verdad es que incluso tuvimos un poco de miedo por nuestro compañero, porque claro, cuando empezaron a arrancar todas las letras, nuestro compañero salió a decirles que esto era una propiedad privada y bueno, incluso la policía le dijo que tuviera cuidado, que lo iban a linchar. O sea, realmente temimos por él, ¿no? Estábamos viendo ahora algunos de esos vídeos, también el miedo de los propios huéspedes, comentábamos, ¿no? Bueno, los huéspedes ya cuando empezaron a tirar, tenemos unas ventanas muy buenas, gracias a Dios, pero cuando empezaron a tirar ya pelotas es que son disparos y la gente salía a las ventanas y estaba pero absolutamente impresionada, ¿no? De cómo podía llegar a pasar esto, y más aquí en Zaragoza, que realmente, o sea, yo pelotas yo no recuerdo, ¿no? Nacho, que nos acaba de comentar que ha denunciado esos hechos a la policía también, unos hechos que se han sucedido durante las últimas semanas y especialmente durante los últimos días, y vamos a hablar ahora con Miguel Morte, portavoz de Stop Ruidos. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo están viviendo ustedes esta situación? ¿Podemos hablar realmente de que ha aumentado después de la pandemia o esto ya venía de antes? Sí, ha aumentado y mucho. Estamos ya entre 70 y 73 decibelios a esas horas de la noche, muy por encima de lo habitual y además desde bastantes días antes de las fiestas del Pilar. Claro, comentábamos, Miguel, que no es cuestión de privar de ese ocio, sino de quizá buscar alternativas, ¿no? Sí, nosotros decimos que el casco viejo es un polígono etílico montado por los lobbies y los grupos de presión, y nosotros lo que queremos es que la gente se divierta, pero no debajo de mi dormitorio, que se le den alternativas alejadas de las viviendas. Hemos propuesto varios sitios en la ciudad. Se puede hacer, lo que no puede hacerse es que los ciudadanos que vivimos en el casco o en otras zonas de la ciudad nos priven de nuestros derechos porque haya gente que a las 5 o las 6 de la madrugada le dé por hacer cosas, porque las calles están totalmente ocupadas y la ciudad en algunos sitios es ciudad sin ley y todo está permitido. Miguel, ya no son solamente los botellones, la suciedad, el ruido. Hace unos instantes comentábamos que también es el propio miedo de los vecinos por las peleas y todo lo que ha sucedido en los últimos días. Sí, porque no hay policía capaz de controlar una situación de gente masiva, masas de ciudadanos,
niños pues bebidos y bueno, con una educación que llevan asumiendo desde hace muchos años, de que en la noche puedo hacer lo que me dé la gana, y que es una válvula de escape de otra serie de problemas que me consienten que haga pues eso, lo que me dé la gana durante la noche. Cambiar esa tendencia, esa educación que se lleva haciendo desde hace tantos años, es muy difícil, y nosotros lo que decimos es que si quieren que eso se haga, si consideran que eso es bueno socialmente, pues que lo lleven a sitios adecuados, alejado de las viviendas de los ciudadanos y de los negocios privados, porque se alteran y se perjudican gravemente derechos de todo tipo, incluso derechos económicos, como se acaba de decir. Muchas gracias, Miguel. Pues como vemos, algunas de las reacciones que han tenido que sufrir tanto comerciantes como también los propios vecinos a esos actos que han tenido lugar durante los últimos días. Gracias, Alejandro. Bueno, veíamos ahí a las partes más perjudicadas, o algunas de las partes más perjudicadas. Yo no sé si desde los jóvenes hay conciencia de los problemas que supone el botellón para los vecinos. Yo creo que desde luego, bueno, lo primero, la crítica de Miguel, la verdad es que la he visto muy constructiva, ¿no? Yo creo que el aportar pues soluciones es sinceramente el camino que todos deberíamos seguir, y sí, evidentemente los jóvenes estamos concienciados, ¿no? Yo creo que claramente hay vándalos y hay ovejas negras en todas partes, pero no todos los jóvenes somos los que nos subimos al hotel y tiramos las letras, ¿no? Digamos, siempre va a haber 2, 3 que den la nota, y por eso se nos va a intentar tachar a todos los jóvenes de vándalos, de irresponsables, pero yo creo que la mayoría de los jóvenes estamos concienciados, todos salimos de fiesta y no... Claro, pero no se refieren solo al vandalismo, sino el señor decía, por ejemplo, tener un botellón debajo de su dormitorio es insostenible. Al final yo creo que todos hemos sido jóvenes, y todos hemos salido de un bar y todos hemos estado en la puerta hablando y se te olvida. Entender, ¿no?, esto no. es tan sencillo como ponerse en la piel de un joven, ¿no? O sea, yo mismo, 22 años, grado universitario, y yo de lunes a viernes por la mañana trabajo, por la tarde tengo mi máster, llega el viernes y quiero salir de fiesta. Me meto en Ixel, que es la aplicación que aquí en Zaragoza usamos para comprar las entradas. Todo lleno. ¿Por qué? Porque los aforos están al 50%, no hay ninguna discoteca, esto ya desde antes del Pilar, en la cual puedas entrar. Bueno, pues quedo con mis amigos, tal, vamos al casco y vamos a ver dónde entramos. Son las 10 de la noche, estábamos ahí en el casco, no se puede entrar a ningún sitio. ¿Qué haces? ¿Vamos a subir a mi casa? Sí, que somos jóvenes. Aquí podemos hablar de las facilidades que tenemos para acceder a una vivienda, de las precariedades laborales que tenemos. O sea, no tenemos dinero. ¿A dónde vamos? A lo barato. ¿Dónde nos quedamos? Pues donde cercano. Entonces, sí que es verdad que yo entiendo perfectamente que para los vecinos pues es muy desagradable esta situación, ¿no? Pero es que necesitamos una alternativa. Digamos, ¿qué hacemos si no? ¿Para casa? Pues no. Pues a ver si llega la alternativa o si funciona la fórmula islandesa, si es que en algún momento se puede llegar a implantar aquí, que igual es un poco difícil, pero bueno, de momento estamos como estamos. Carlos Gallego, del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, muchas gracias. Y Sergio Pérez, del Consejo de Juventud de Zaragoza, gracias por estar con nosotros y por aclararnos un poco más este tema. Nosotros nos vamos un momentito a publicidad, pero volvemos enseguida con el deporte. Hasta ahora.